digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. Bomberos de la policía, héroes de Malvinas, bomberos voluntarios y por alumnos de la Escuela de Enseñanza Primaria número 835. De gestión privada, número Mariano Moreno. El himno nacional argentino reafirma en sus estrofas el sentimiento inclaudicable de perseverancia en el reclamo de nuestros derechos. Entonemos juntos sus estrofas.
Entonemos a viva voz la canción que representa a nuestra provincia del Chaco. Tú vencerás, pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente, hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norteado, pero alado hasta el fondo de la tierra, que juntan de nombre con su sangre. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, no podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco. Hagamos un minuto de silencio y en el mismo elevemos una oración en memoria de los soldados que en Malvinas ofrendaron sus vidas por defender el suelo patrio. Con la imagen presente de cada una de aquellas vidas entregadas en defensa de nuestros territorios, entonamos la Marcha de Malvinas.
siempre estuvo y está presente en todos los actos de sus hijos. A continuación, la invocación religiosa a cargo del pastor Jorge Medina de la Iglesia Bautista Centro. Muy buenos días. Pueden tomar asiento aquellos que lo pueden hacer. 2 de abril, una fecha muy importante para nosotros, todos los argentinos, porque no solamente recordamos a los veteranos y caídos en Malvinas, sino que es una fecha para honrarlos. Y hoy todos nosotros estamos honrando a estos valientes hombres, los veteranos que están, aquellos que han caído en Malvinas, aquellos que regresaron y hoy ya no están con nosotros. Anoche le pedía a Dios, Señor, dame una palabra de bendición para ellos. Dame una palabra que pueda fortalecerlos. Dame una palabra que pueda animarlos, tanto a ellos como a sus familiares. Y Dios me dio una palabra en el Salmo 34. Son las palabras del rey David. Y el rey David, con su experiencia personal, con su experiencia de tener esa comunión con Dios, escribió y cantó este salmo tan interesante, tan importante y de mucha bendición que quiero compartirles en esta mañana. Es un salmo de fortaleza, valor y confianza para los veteranos. Pero también es un salmo de consuelo y sanidad para la familia, los familiares de aquellos que han caído y de aquellos que han vuelto y hoy no están con nosotros. Fortaleza, valor, confianza, consuelo y sanidad. Dice así esta palabra que es del salmista, pero es palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a aquellos que perdieron las fuerzas y el ánimo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Estas son las palabras de bendición para ustedes, queridos veteranos. Estas son palabras de bendición para ustedes, familias, familiares de aquellos que hoy no están con nosotros. Los que quedaron en Malvinas, los caídos y los que volvieron y hoy no están. Son palabras de bendición y Dios es el que bendice nuestras vidas, es el que fortalece, el que consuela, el que da valor, confianza y trae sanidad a aquellos que tienen heridas en el alma. En esta mañana quisiera orar con todos ustedes, orar por aquellos que están con nosotros, los veteranos, pero también orar por los familiares, para que Dios traiga ese consuelo, fortaleza, ese ánimo, y todos nosotros que estamos en esta mañana los honramos y le vamos a pedir al Señor fortaleza para ellos y bendición para ellos. Les invito a que se pongan de pie. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das a todos nosotros, que en este día tan especial y en este lugar podamos honrar la memoria de aquellos que han caído en Malvinas, de aquellos que han vuelto y que hoy no están con nosotros, pero también bendecir, Señor, con fortaleza, con valor, con confianza, aquellos veteranos que hoy están con nosotros. Pero también, Dios mío, te pedimos que consueles y traigas sanidad a los corazones de todos los familiares, las familias que están presentes, de aquellos que han caído en las islas. Padre, tú eres el único que trae el consuelo, la fortaleza, el ánimo y la sanidad. Es por eso que nos unimos en esta mañana especial para bendecir sus vidas. Los bendecimos, los honramos y te damos la gloria a ti, Señor, porque eres el único que lo puedes hacer. Tu palabra dice en Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Amén, amén y amén. Muchas gracias. El Señor los siga bendiciendo. Muchas gracias al pastor Jorge Medina. A continuación, el cura párroco Martín Zubí, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, realizará una plegaria al Altísimo en representación de todos los presentes. Muy buenos días a todos, junto con todos ustedes, especialmente con los veteranos aquí presentes, familias. Quiero ofrecer esta oración del responso por los soldados caídos en la guerra, también por todos aquellos que al volver ya no están más con nosotros. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. De lo profundo te invoco, Señor, escucha mi voz. Esté atento tu oído al clamor de mi ardiente plegaria. Señor, yo no quiero temer porque deba morir. No se pierde la vida en verdad, renace en la gloria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Feliz quien murió con Jesús en su corazón, pues encuentra la vida y la luz en la paz de los cielos. Por las almas que esperan, Señor, tu luz celestial, te ofrecemos nuestro dolor y nuestra plegaria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Oremos juntos con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos también a María para que por su intercesión obtengan la vida eterna los que partieron de este mundo, especialmente los caídos en la guerra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te encomendamos, Señor, a nuestros hermanos, a quienes en esta vida mortal rodeaste de amor infinito. Concédeles ahora, libres de todos los males, participar en el descanso eterno. Y una vez que la primera creación acabó para ellos, concédeles entrar en tu reino, donde no hay llanto, ni lágrimas, ni dolor, sino paz y alegría con tu Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin, que descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes, y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos los presentes, a la autoridad del Poder Ejecutivo Municipal, a la autoridad a los concejales, Asociación Héroes de Malvinas, están presentes, por supuesto, hoy en su día, a las autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, autoridades judiciales, a las autoridades de distintas instituciones de nuestra comunidad, a los familiares, a los docentes, a los alumnos y a todos los presentes. Muchas gracias por venir. Es un honor para nosotros poder ejecutar en este momento este gran acto del Poder Ejecutivo Municipal junto a los héroes de Malvinas. Poder acompañarlos y saludarlos, son amigos de esta Asociación de Héroes de Veteranos de Guerra, Soldado Luis Fernández, a sus familiares y a todo el público presente, nuevamente los saludos. Hace 44 años, en 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas del Atlántico Sur y en una reivindicación histórica plantaron la bandera argentina en esas islas. Por eso hoy recordamos ese día como memoria y reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. A 44 años de aquel acontecimiento histórico, nuestro deber es saludar a nuestros héroes, a las familias de los caídos en combate que han dejado su vida en ese rincón del país. Los héroes nos dejaron un legado a todos los villangelenses y a los chaqueños, que es seguir luchando para una patria mejor, una patria libre y soberana, con más igualdad de oportunidades, con más estudios, con más capacitación para todos los argentinos y chaqueños. Por eso nosotros como gobernantes tenemos que seguir adelante ese ejemplo y saber que la patria se hace así, luchando como ellos y trabajando por el bien común. Sabemos que las Malvinas son argentinas por territorio, por historia y porque pertenecen a la plataforma continental argentina y a los que vinieron los que vinieron e invadieron después de una distancia de 12.000 kilómetros. No entendemos por qué lo hicieron. No entendemos, pero tenemos que recuperar las Malvinas, sea como sea, siempre por la vía pacífica y por la diplomacia. Así que por eso siempre vamos a tener el corazón presente
con todos los héroes que tenemos en Villa Ángel y en toda la Argentina, que fueron a combatir. También tengo que reconocer el trabajo que hace la Comisión de Villa Ángel, la Asociación de Malvinas. Han trabajado tanto para difundir la causa Malvinas Argentina y tiene un compromiso excelente y una comisión que trabaja muy bien, gente buena. Son honestos, que han hecho mucho por la causa Malvinas. Y lo que tenemos en Villa Ángel es un ejemplo para imitar a todos, en todos los lugares de la provincia y del país. Así que los felicito a todos, muchas gracias por acompañarnos y seguimos adelante. La verdad que es un acontecimiento histórico y ya vivimos hace muchos años juntos con todo el pueblo de Villa Ángel, los héroes de Malvinas, que son un ejemplo para nuestra comunidad. Así que, como decía el presidente de la comisión, los gobiernos nacional, provincial y municipal tienen que comprometerse con todas las causas nacionales y patrióticas y de justicia social, soberanía política y independencia económica. Tenemos que, una vez por todas, que este país que tiene recursos naturales de todo lo que uno pueda pedir, clima de todo lo que uno pueda pedir, llegue a ocupar el lugar que corresponde en el concierto de las naciones del mundo. Ocupamos el 4º lugar en su momento, allá por el 1940. Hoy estamos en mitad de la tabla, estamos lejos de las mejores potencias del mundo. Por eso creo que la falla está en la gestión de todos los gobiernos que han pasado y del presente. No se cambian, seguimos igual, seguimos haciendo lo mismo, seguimos cometiendo los mismos errores. Parece que no aprendimos nunca todas las experiencias que vivimos de fracasos en fracasos, y también no aprendimos a ser honestos y trabajar por nuestra comunidad y por nuestra patria. Así que ¡viva la patria, viva las Malvinas! Que el perfume de las flores lleguen al lejano suelo de Malvinas y lleguen aromas de patria amada a los que descansan en la paz del Señor. Invitamos al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Pam, y a los héroes de Malvinas. Hoy es un día de reflexión, de recordar a quienes dieron la vida por defender nuestro suelo, y por ello llevamos estos globos como símbolo de agradecimiento a cada uno de ellos.
Ellas estuvieron engalanando este acto. Las despedimos con mucho respeto y un caluroso aplauso a las banderas de ceremonia de las instituciones presentes. Agradecemos muy especialmente la participación y el acompañamiento de la banda municipal Roberto Kieler, a quienes le brindamos un fuerte aplauso. A continuación, escucharemos una reflexión sobre la Guerra de Malvinas a cargo del docente José López de la Unidad Educativa Pública de Gestión Privada número 34, Instituto Adventista. En este día tan significativo queremos dirigirnos especialmente a nuestros veteranos de Malvinas y familiares de los caídos, verdaderos protagonistas de esta historia. Hacemos extensivos nuestros saludos a las autoridades presentes, intendente municipal, autoridades judiciales, autoridades policiales, concejales y demás autoridades municipales, representantes religiosos, docentes, familia, alumnos, público en general. En esta mañana nos reunimos en esta plaza, corazón de nuestra comunidad, para detenernos en el tiempo y mirar una parte profunda de nuestra historia, la Guerra de Malvinas. El 2 de abril no es solo una fecha más en el calendario, es un día que nos invita a la memoria, al respeto y a la reflexión. Es un día que recordamos a aquellos jóvenes argentinos que con valentía y con muchas veces con sueños partieron hacia el sur para defender nuestra soberanía. Dejaron sus hogares, sus familias, sus afectos, sin saber con claridad lo que el destino le deparaba. En condiciones difíciles, enfrentando el frío, la soledad y el miedo. Y aún así cumplieron con un profundo sentido del deber y amor por la patria. Hoy honramos especialmente a quienes no regresaron, a nuestros caídos, que quedaron para siempre en las islas, custodiando ese suelo que sentimos propio. A ellos nuestro recuerdo eterno y nuestro compromiso de no olvidar. Pero también rendimos homenajes a nuestros veteranos, quienes volvieron con historias que nos interpelan, con silencios que hablan y con una fortaleza admirable. Ellos son testimonio vivo de lo ocurrido y merecen no solo nuestro reconocimiento en esta fecha, sino nuestro respeto y acompañamiento todos los días del año. Hablar de Malvinas es hablar de identidad nacional. Es entender que forman parte de nuestra historia, nuestra geografía y de nuestro sentir como pueblo. Es transmitir a las nuevas generaciones que la causa malvina nos une, nos define y nos compromete. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la paz, para comprender que los conflictos deben resolverse a través del diálogo, el respeto entre los pueblos y la diplomacia, porque honrar a nuestros héroes también implica trabajar cada día por un mundo sin guerras. En este acto
no solo recordamos, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Nos comprometemos a seguir enseñando, a seguir recordando, a seguir construyendo una sociedad que no olvide. Que el legado de nuestros héroes nos inspire a ser mejores ciudadanos, más solidarios, más comprometidos con nuestra comunidad y con nuestro país. Y porque la memoria de quienes dieron todo por la patria vive en cada uno de nosotros. Hoy, más que nunca, levantamos nuestras voces para decir memoria, respeto y honor a nuestros héroes de Guerra de Malvinas. Muchas gracias. Ellos estuvieron y vivieron en carne propia los avatares de la guerra. Invitamos a Eduardo Gómez a compartir con nosotros su sentir. Muy buenos días, autoridades municipales, concejales, eclesiásticas, docentes, alumnos, familiares de caídos de Malvinas, camaradas. Hablar del 2 de abril para los veteranos es un día muy importante. Es el día que nosotros elegimos porque después de casi 150 años de usurpación inglesa, nuevamente volvió a flamear nuestro pabellón nacional en las Islas Malvinas. Por eso el día 2 de abril es un día para los veteranos de guerra muy importante. Es el día que nosotros lo consideramos nuestro día, porque también ese día le rendimos el honor a todos nuestros caídos, a los 632 que quedaron en el Atlántico Sur y en las Islas Malvinas. En especial siempre destacamos a los 3 de acá de nuestra ciudad, al soldado Fernández, al soldado Monzón y al soldado Peralta, que dieron su vida por la patria y eran villaangelenses. Nosotros defendemos la causa malvina para que no se olvide ningún argentino que las Islas Malvinas son nuestras. Los ingleses transitoriamente, creo yo que como estuvieron 150 años, están usurpando y siguen ahí. Pero con el legado que nosotros dejamos y el acompañamiento de todo el pueblo argentino, creo que vamos a recuperar Malvinas, por supuesto, esta vez por la paz, sin armas, porque tenemos todos el derecho y a través de nuestros reclamos podemos recuperar. Lamentablemente, por ahí, nuestros representantes nacionales, provinciales, se olvidan, no hacen los reclamos que tienen que hacer. Y se olvidan también de los veteranos de guerra que están peleando para recuperar. Hoy, el gobierno nacional, tanto el provincial, lo ignoraron totalmente a los veteranos de guerra. Y eso es perder identidad. Los argentinos tenemos que tener identidad si queremos recuperar Malvinas. Dejémonos de jorobar. Acá hay gente de distintos partidos políticos. Díganle a sus representantes que los veteranos de guerra siempre van a pelear por la causa, porque es nuestra identidad. Que dejen de hacer políticas baratas para conseguir votos. Malvinas es nuestra causa, nuestra historia y la historia de todos los argentinos.
Ayúdennos, ayúdennos todo el pueblo argentino, como siempre nos hacen, especialmente le agradezco a todos los docentes que a veces, sin respetar su currículum, nos invitan, vienen a nuestro local y hacen clases sobre Malvinas. Eso es malvinizar, eso es tener identidad. No me quiero explayar tanto, así que siempre digo, en primer lugar, honor y gloria a los 632 que quedaron en Malvinas y en el Atlántico Sur, y honor y gloria también a nuestros 3 caídos acá de Villa Ángela. Muchísimas gracias. Las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentina. ¡Viva la patria! Muchas gracias. Gracias, señor Eduardo Gómez. De esta forma, recordamos a quienes dieron la vida por defender nuestro suelo y por ello elevamos estos globos como símbolo de agradecimiento a cada uno de ellos. Con profundo respeto, recordamos a nuestros héroes, veteranos de guerra, caídos en combate en Malvinas, de la ciudad de Villa Ángela. Fernández y Luis Alberto, Batallón de Infantería de Marina número 1, Puerto Belgrano. Monzón Juan Carlos, el Regimiento de Infantería número 12 de Mercedes Corrientes. Peralta Juan Anselmo, del Regimiento de Infantería número 12 de Mercedes Corrientes. Veteranos de guerra de Malvinas, Villa Ángela, fallecidos después de la guerra. Pintos Patricio, Benavides Pedro, Quintana Danilo Ezequiel, Rojas Paulino Pascual, Villala Roberto, Quintana Tito Antonio, Díaz Miguel Ángel, Franco Anselmo, Ibarra Ángel Bartolomeo, Seguero José Oscar, Ayala Germán, Esmercón Esteban José, Aguirre Raúl Osvaldo, Sosa Faustino, Campos Raúl René, Sánchez Tomás Cristino, delegado Rubén Albalto. Fuerte, fuerte el aplauso en honor a nuestros héroes caídos y elevemos un minuto de aplauso fuerte, encendido, como muestra de nuestro agradecimiento por su honor. Fuerte, fuerte el aplauso y el recuerdo a nuestros héroes de la causa Malvinas que nos interpelan cada uno de los que amamos esta patria. Fuerte el aplauso. ¡Viva nuestros héroes! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y ella no quiso estar ausente en este día tan especial y quiere compartir con nosotros un poema en honor a uno de sus héroes, su abuelo. Invitamos a la nieta de un excombatiente. Muy buenos días, familia, amigos y público en general. Hoy, hace 44 años, un 2 de abril de 1982, la vida de muchos jóvenes cambió profundamente, porque esa fecha dio inicio a una guerra entre nuestro país y los ingleses. Lamentablemente, nuestros soldados resultaron ser los jóvenes llenos de sueños e inexpertos en área militar, que debieron partir de sus hogares y dejar su familia hacia un rumbo incierto, nuevo y desesperante. Uno de ellos fue mi abuelo, Eusebio Emiliano Gómez, quien tuvo la gracia de Dios para sobrevivir a aquella terrible catástrofe y estar aún hoy presente entre nosotros, entre sus hijos, nietos, frente a mí, su nieta, Gómez Elena, que le enlatece en este día y siempre por ser un sobreviviente y un ejemplo para todos los argentinos, ya que luchó y batalló con su país junto a muchos jóvenes. Lamentablemente, muchas familias no tienen esta dicha,
ya que perdieron a sus héroes en aquella guerra y los recuerdan con el alma destrozada. Recordamos hoy a los caídos y sobrevivientes como mi abuelo, porque se enfrentaron siendo muy jóvenes en una triste realidad, donde convivieron con el miedo, el dolor, el frío, el hambre, la soledad, la desesperación, el abandono y la desprotección. Por eso son héroes, lucharon con lo poco que tenían y con la inexperiencia militar frente a enemigos desconocidos. Agradezco a Dios que mi abuelo sigue vivo, que pudo volver con su familia y tuvo la bendición de ver crecer a sus hijos y hoy a sus nietos. Es mi héroe, nuestro héroe eterno, un ejemplo y un ser ejemplar. Te amo, abuelo, yo, tus nietos y tus hijos. También le quería dedicar una poesía para todos los héroes de Malvinas. En el sur, donde el viento canta y el mar golpea sin cesar, quedó grabado en la memoria una historia que no se va a olvidar. Jóvenes con sueños intactos marcharon sin mirar atrás, defendiendo con coraje una tierra que aman más. Bajo el cielo, gris y frío, con valor en el corazón, lucharon por la bandera con honor y convicción. Hoy el tiempo pasa lento, pero no borra el dolor ni el recuerdo de los héroes, que dieron todo por amor. Que el silencio sea respeto, que la memoria sea verdad, porque el 2 de abril nos une en memoria y dignidad. Muchas gracias. A continuación, la hermana de uno de los excombatientes caídos en Malvinas hará uso de la palabra. Autoridades presentes, familia, hermanos veteranos, pueblo de Villa Ángela. Hoy estoy aquí por iniciativa propia, como ciudadana argentina y como hermana. Ser hermana de un héroe caído en combate no es fácil de explicar con palabras, porque en el corazón conviven muchos sentimientos. Por un lado, el dolor de la ausencia, y por el otro, el honor de saber que él entregó su vida por la patria. Mi hermano Juan no es un nombre en una placa, en un monumento o en una calle. Para mi familia, él fue un hijo amado, un hermano, un amigo, un joven que tenía sueños, proyectos y toda una vida por delante. Pero cuando la patria lo necesitó y lo llamó, él estuvo ahí, como tantos otros jóvenes que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para defender nuestra isla, nuestra soberanía. Esos jóvenes dieron mucho. Luis Fernández, Juan Carlos Monzón, Juan Anselmo Peralta lo dieron todo. Malvinas es una causa latente, es una herida abierta para nosotros, es un sentimiento que se lleva en el corazón todos los días. Quizás para muchos de ustedes Malvinas es solamente un libro, es una lección que se aprende en los libros. Para nosotros es mucho más que eso. Es nuestra identidad, es parte de nuestra vida, es el momento que marcó nuestras vidas para siempre. Y ya nada volverá a ser igual. Sin embargo, hay una verdad que el tiempo no puede modificar ni borrar. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y por eso hoy simplemente les quiero pedir que siempre recordemos a nuestros héroes, que recordemos la grandeza de su sacrificio, que recordemos y creamos en la causa por la que ellos dieron su vida. Y como no me dejan más tiempo, solamente quiero pedirles que me acompañen a todos los que son patriotas a honrar en este pequeño homenaje a los 649 caídos, a los que murieron en la posguerra, a los que siguen hoy acá perseverando para malvinizar. En este grito, en esta exclamación que resonó en cada soldado durante el conflicto bélico. Así que si están con fuerza para acompañarme, les pido toda su fuerza para esto. ¡Viva la patria! Gracias. La danza se hace presente
a cargo de los alumnos de la Academia de Danzas Latidos del Alma de la profesora Ailén Bordón. Se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su coraje. Y una mano congelada con la foto de una madre que le dicen 1000 veces con sus palabras de bronce. Si los valoran entonces, denle lo que se merece. Con agallas no pudieron soportarlo. La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesadilla que bombardea su mente, el insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. La historia que miente calla, le mata el hijo una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Un abrazo en una copla sencilla, porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas. Esteban, tu Comodoro. Mal, bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. Yo también te quiero mucho, no llores, te lo pido por Dios, no estoy bien. Tengo muy poco tiempo, se va a cortar, tengo 1 minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien, te va a llegar una carta, léela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien, ¿me escuchás a mí? Mamá. Hola. ¡Hola! ¡Ah!
mañana del día 22. Madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar, ni las estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad hay mil almas que de guardia están. Sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación. A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas. Que sepa el mundo, América es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación, con bandera de otra nación, con bandera de otra nación. Latidos del alma de la profesora Elena Cordón Fuerte, el aplauso, el agradecimiento a cada uno de los bailarines. Mucho ha pasado en nuestro país en estos 44 años. El reclamo legítimo sigue en pie. La herida no cicatriza. La causa Malvinas es una cuestión de Estado y el recuerdo y el dolor por tantas vidas perdidas debe servir para que hoy nuevamente afirmemos: las Malvinas son y serán argentinas. Gracias a las instituciones que ayudaron a que este acto sea posible, al Jardín de Infantes número 151, Héroes de Malvinas, Escuela de Educación Primaria número 837, Francisco Arese, Unidad Educativa Pública de Gestión Privada número 34, Instituto Adventista, EPA número 29, Mariano Moreno, Biblioteca número 291, Luz Jiménez de Malauski, y por sobre todo gracias por su participación a nuestros héroes de Malvinas. Tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias. Pero entiendo, porque veo que en el mundo se está invadiendo muchos países por intereses económicos, por donde hay recursos naturales y muchos recursos naturales. En el caso de la isla Malvinas hay muchos recursos naturales que son argentinos, la plataforma marítima argentina. ¿Y qué está pasando? Los kelpes viven con $8.000 per cápita por mes, viven mucho mejor que todos los argentinos que estamos aquí en el territorio. Por eso entiendo por qué, porque explotan toda
la riqueza del mar argentino y la llevan a Inglaterra y venden por todo el mundo. Así que por eso tenemos que seguir luchando fuertemente en todas las instituciones democráticas y también gente como la Naciones Unidas que apoya permanentemente nuestra gestión y están reconocidas las Islas Malvinas como Argentina por territorio, por historia, porque está dentro del continente. Los ingleses están a 12.000 kilómetros, no sé qué están haciendo por acá. Ellos tienen que ocuparse de sus cosas, de sus problemas, que ahora también están en grandes problemas que tienen en todo sentido. Por eso tenemos que seguir con lo nuestro y también que la dirigencia política nacional, en todo sentido, sepa que tenemos que levantar la vara en todo lo que sea gestión, porque no podemos olvidarnos de las Malvinas y de nuestros combatientes que han trabajado tanto y también son el ejemplo a seguir para que cada día nosotros podamos ser mejores en todo sentido, como gestión, como políticos que somos hoy, y decir que tenemos que erradicar la corrupción, por ejemplo, que es un mal endémico muy grande que tenemos hace muchos años y seguimos viendo todos los días en los canales de todo el país que tenemos problemas también de ese tipo. La corrupción carcome la célula fundamental de la sociedad, que es la familia y toda la clase trabajadora. Por eso tenemos que reflexionar y algún día entender que tenemos que levantar la vara para ser como fueron los héroes de Malvinas. ¿Podemos decir que acompañando también a los combatientes un año más, como es para seguir malvinizando? Sí, por supuesto, nosotros no podemos dejar de acompañar. Estamos en una crisis económica muy grande. Este mes tuvimos que poner 500 millones de pesos de recursos del Tesoro Municipal para poder pagar sueldo y hasta el último día estábamos dudando porque los recursos entraron al banco, pero parece que no estaba el dinero, así que después a último momento pudimos solucionar el problema, teníamos los recursos para pagar. Así que nos costó mucho y nos va a seguir costando porque vemos que la participación federal baja debido a que hay recesión, no se reactiva la economía nacional y ya pasaron 3 años de este nuevo gobierno y no vemos los resultados, muchos ajustes, muchos sacrificios, muchos despidos de personal, pero no se ve el resultado, cuál es el resultado de todo lo que se ahorró, dónde están los recursos y en qué se está invirtiendo. Lo que vemos ahora que sigue aumentando todo y la gente gana cada vez menos. Ingeniero, también unas palabras, mañana es Viernes Santo, tenemos una Pascua, así que le pedimos también una reflexión sobre este tema. Y mira, es un día religioso muy importante para todos los católicos y toda la población en general, porque sabemos que estamos festejando y conmemorando todo lo que sea nuestro sentir religioso en general, así que tenemos que seguir acompañando y ser más católicos o lo que seamos en cuanto a sentir una vocación religiosa, porque sabemos que Dios siempre nos acompaña en todo momento y en todo lugar. ¿La casa está en orden? No puedo decir esa palabra, pero cuesta decirlo porque seguimos con esos mismos problemas desde esa época, y no sé cuál, por eso digo, ojalá que se solucione algún día. El sueño de todas familias de bien es que ver un país distinto con los recursos naturales que tenemos y la cantidad de gente. Y por ejemplo en esta región tenemos muchos productores, trabajadores y empresarios que pusieron siempre el lomo para trabajar y hacer las cosas bien. Lomo en el sentido bueno de la palabra, porque vemos que muchas veces decimos que ponemos mucha espalda, pero en realidad por ahí ocupamos los recursos del gobierno y no los rendimos como corresponde. La cuestión, usted también dijo, antes de terminar, el tema de las cuestiones de la soberanía política, ¿no? Y la cuestión social, fue muy específico en esa palabra. Sí, nosotros, independencia económica, soberanía política y justicia social es fundamental en todo país que quiera ser justo, que quiera ser un país que haga lo que corresponde en cuanto a la sociedad. No podemos pensar en un país para el 20% de la población y los demás que queden fuera del sistema. En ese caso nunca vamos a ser un país íntegro, un país fuerte, un país con familias que cada día estén mejor. Por eso tenemos que ir apuntando a agrandar nuestra vara y levantar la vara para que todos estén incluidos en un sistema político de toda la República Argentina y sea un sistema en el cual se repartan los recursos nacionales en todas las regiones del país, en las 24 provincias, porque cada provincia tiene una gestión y tiene un trabajo de recaudación muy bueno, pero no en
en compensación a eso nos llegan los recursos que corresponden que deben llegar. Muchísimas gracias. 2 de abril, viva la patria. Estamos en el acto, finalización del acto del 2 de abril de Malvinas. Estamos con dos personajes aquí. Yo digo personajes porque son mis personajes, son mis aliados acá de la OTAN, de la mini OTAN que armé, están, que siempre me acompañan en las diferentes aventuras y bueno, hoy más que nunca en este sentido homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas. Buenos días, vamos a empezar con el amigo de la Marina acá y con el amigo Gómez. Buenos días y bueno, las impresiones y el discurso, también un discurso muy consensuado, muy intenso, el que hoy le tocó dar. Sí, creo que se dice uno lo que siente y lo que está pasando en la realidad. Y bueno, creo que me salió muy de lo que es la realidad de lo que estamos viviendo nosotros los veteranos. ¿Hay una desmalvinización? Yo creo que por parte de ciertos políticos, ya sea a niveles nacionales y provinciales. Y así no vamos a lograr nunca recuperar Malvinas y no vamos a lograr nunca unir Argentina, porque Malvinas une todo el pueblo argentino. Cuando nos ven a nosotros se acerca, nos ven, y yo creo que hablar el tema Malvinas une. Lo vimos en el Mundial con la canción, la gente se emocionaba cuando llegaba la partecita que decían los chicos de Malvinas, así que el tema Malvinas une a todos los argentinos. No es una causa. Es una causa muy noble, una causa de todos los argentinos, no es una causa política. Los políticos usan la causa Malvinas para hacer política y ganarse a veces algunos votos. O sea, la unión verdadera. La unión verdadera es Malvinas con el pueblo argentino. Estamos también con acá con el aliado. Vamos, si puede acercarse un poquito más con el amigo Roberto, que Roberto es de ejército, pero bueno, también combatió en Malvinas y bueno, ¿cuáles son las impresiones en este día, Roberto? ¿Cuáles son también un poquito los recuerdos que seguramente para esta época son varios? Bueno, sí, buenos días. Sí, no, los recuerdos siempre, a nosotros eso ya nos quedó grabado por todo lo que hemos pasado y bueno, nos tocó nuestra clase para justamente defender nuestra patria, ¿no? Y no nos negamos, así lo hicimos, así estuvimos presentes. Y gracias a Dios que volvimos, y bueno, siempre están en nuestros corazones, nuestros caídos, en especial a los 3 de acá de Villa Ángela, también a los familiares, como hemos escuchado el familiar de un caído que realmente se manifestó y realmente eso es lo que pasa en el ámbito familiar, ¿no? Y bueno, y en el tema nuestro como asociación que estamos formados, seguir con la causa, seguir malvinizando a todas estas nuevas generaciones, contarles lo que uno ha pasado en la guerra, el deber de ellos, lo que tienen que hacer con respecto a la causa, para que se vayan concientizando de que tenemos que recuperarlas. Bueno, muchísimas gracias. Yo los voy a dejar porque sé que tienen que disfrutar el día y hace muchísimo calor. Gracias, Roberto, y gracias, Lalo. No, gracias a vos, Luigi, por tenernos siempre presentes. Gracias.
ACU, bomberos de la policía, héroes de Malvinas, bomberos voluntarios y por alumnos de la Escuela de Enseñanza Primaria número 837. De gestión privada, número 29, Mariano Moreno. El himno nacional argentino reafirma en sus estrofas el sentimiento inclaudicable de perseverancia en el reclamo de nuestros derechos. Entonemos juntos sus estrofas.
Entonemos a viva voz la canción que representa a nuestra provincia del Chaco. Tú vencerás, pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanzas guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente, hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norteado, pero hablabas del fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, no podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Hagamos un minuto de silencio y en el mismo elevemos una oración en memoria de los soldados que en Malvinas ofrendaron sus vidas por defender el suelo patrio. Con la imagen presente de cada una de aquellas vidas entregadas en defensa de nuestros territorios, entonamos la Marcha de Malvinas.
siempre estuvo y está presente en todos los actos de sus hijos. A continuación, la invocación religiosa a cargo del pastor Jorge Medina de la Iglesia Bautista Centro. Muy buenos días. Pueden tomar asiento aquellos que lo pueden hacer. 2 de abril, una fecha muy importante para nosotros, todos los argentinos, porque no solamente recordamos a los veteranos y caídos en Malvinas, sino que es una fecha para honrarlos. Y hoy todos nosotros estamos honrando a estos valientes hombres, los veteranos que están, aquellos que han caído en Malvinas, aquellos que regresaron y hoy ya no están con nosotros. Anoche le pedía a Dios, Señor, dame una palabra de bendición para ellos. Dame una palabra que pueda fortalecerlos. Dame una palabra que pueda animarlos, tanto a ellos como a sus familiares. Y Dios me dio una palabra en el Salmo 34. Son las palabras del rey David. Y el rey David, con su experiencia personal, con su experiencia de tener esa comunión con Dios, escribió y cantó este salmo tan interesante, tan importante y de mucha bendición que quiero compartirles en esta mañana. Es un salmo de fortaleza, valor y confianza para los veteranos. Pero también es un salmo de consuelo y sanidad para la familia, los familiares de aquellos que han caído y de aquellos que han vuelto y hoy no están con nosotros. Fortaleza, valor, confianza, consuelo y sanidad. Dice así esta palabra que es del salmista, pero es palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a aquellos que perdieron las fuerzas y el ánimo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Estas son las palabras de bendición para ustedes, queridos veteranos. Estas son palabras de bendición para ustedes, familias, familiares de aquellos que hoy no están con nosotros. Los que quedaron en Malvinas, los caídos y los que volvieron y hoy no están. Son palabras de bendición y Dios es el que bendice nuestras vidas, es el que fortalece, el que consuela, el que da valor, confianza y trae sanidad a aquellos que tienen heridas en el alma. En esta mañana quisiera orar con todos ustedes, orar por aquellos que están con nosotros, los veteranos, pero también orar por los familiares, para que Dios traiga ese consuelo, fortaleza, ese ánimo, y todos nosotros que estamos en esta mañana los honramos y le vamos a pedir al Señor fortaleza para ellos y bendición para ellos. Les invito a que se pongan de pie.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das a todos nosotros, que en este día tan especial y en este lugar podamos honrar la memoria de aquellos que han caído en Malvinas, de aquellos que han vuelto y que hoy no están con nosotros, pero también bendecir, Señor, con fortaleza, con valor, con confianza, aquellos veteranos que hoy están con nosotros. Pero también, Dios mío, te pedimos que consueles y traigas sanidad a los corazones de todos los familiares, las familias que están presentes, de aquellos que han caído en las islas. Padre, tú eres el único que trae el consuelo, la fortaleza, el ánimo y la sanidad. Es por eso que nos unimos en esta mañana especial para bendecir sus vidas. Los bendecimos, los honramos y te damos la gloria a ti, Señor, porque eres el único que lo puedes hacer. Tu palabra dice en Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Amén, amén y amén. Muchas gracias. El Señor los siga bendiciendo. Muchas gracias al pastor Jorge Medina. A continuación, el cura párroco Martín Zubí, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, realizará una plegaria al Altísimo en representación de todos los presentes. Muy buenos días a todos, junto con todos ustedes, especialmente con los veteranos aquí presentes, familias. Quiero ofrecer esta oración del responso por los soldados caídos en la guerra, también por todos aquellos que al volver ya no están más con nosotros. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. De lo profundo te invoco, Señor, escucha mi voz. Esté atento tu oído al clamor de mi ardiente plegaria. Señor, yo no quiero temer porque deba morir. No se pierde la vida en verdad, renace en la gloria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Feliz quien murió con Jesús en su corazón, pues encuentra la vida y la luz en la paz de los cielos. Por las almas que esperan, Señor, tu luz celestial, te ofrecemos nuestro dolor y nuestra plegaria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Oremos juntos con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos también a María para que por su intercesión obtengan la vida eterna los que partieron de este mundo, especialmente los caídos en la guerra. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te encomendamos, Señor, a nuestros hermanos, a quienes en esta vida mortal rodeaste de amor infinito. Concédeles ahora, libres de todos los males, participar en el descanso eterno. Y una vez que la primera creación acabó para ellos, concédeles entrar en tu reino, donde no hay llanto, ni lágrimas, ni dolor, sino paz y alegría con tu Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin, que descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes, y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos los presentes, a la autoridad del Poder Ejecutivo Municipal, a la autoridad a los concejales, la Asociación Héroes de Malvinas, están presentes, por supuesto, hoy en su día, a las autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, autoridades judiciales, a las autoridades de distintas instituciones de nuestra comunidad, a los familiares, a los docentes, a los alumnos y a todos los presentes. Muchas gracias por venir. Es un honor para nosotros poder ejecutar en este momento este gran acto del Poder Ejecutivo Municipal junto a los héroes de Malvinas. Poder acompañarlos y saludarlos, son amigos de esta Asociación de Héroes de Veteranos de Guerra, Soldado Luis Fernández, a sus familiares y a todo el público presente, nuevamente los saludos. Hace 44 años, en 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas del Atlántico Sur y en una reivindicación histórica plantaron la bandera argentina en esas islas. Por eso hoy recordamos ese día como memoria y reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. A 44 años de aquel acontecimiento histórico, nuestro deber es saludar a nuestros héroes, a las familias de los caídos en combate que han dejado su vida en ese rincón del país. Los héroes nos dejaron un legado a todos los villangelenses y a los chaqueños, que es seguir luchando para una patria mejor, una patria libre y soberana, con más igualdad de oportunidades, con más estudios, con más capacitación para todos los argentinos y chaqueños. Por eso nosotros como gobernantes tenemos que seguir adelante ese ejemplo y saber que la patria se hace así, luchando como ellos y trabajando por el bien común. Sabemos que las Malvinas son argentinas por territorio, por historia y porque pertenecen a la plataforma continental argentina y a los que vinieron los que vinieron e invadieron después de una distancia de 12.000 kilómetros. No entendemos por qué lo hicieron. No entendemos, pero tenemos que recuperar las Malvinas, sea como sea, siempre por la vía pacífica y por la diplomacia. Así,
que por eso siempre vamos a tener el corazón presente con todos los héroes que tenemos en Villa Ángel y en toda la Argentina, que fueron a combatir. También tengo que reconocer el trabajo que hace la Comisión de Villa Ángel, la Asociación de Malvinas. Han trabajado tanto para difundir la causa Malvinas Argentina y tiene un compromiso excelente y una comisión que trabaja muy bien, gente buena. Son honestos, que han hecho mucho por la causa Malvinas. Y lo que tenemos en Villa Ángel es un ejemplo para imitar a todos, en todos los lugares de la provincia y del país. Así que los felicito a todos, muchas gracias por acompañarnos y seguimos adelante. La verdad que es un acontecimiento histórico y ya vivimos hace muchos años juntos con todo el pueblo de Villa Ángel, los héroes de Malvinas, que son un ejemplo para nuestra comunidad. Así que, como decía el presidente de la comisión, los gobiernos nacional, provincial y municipal tienen que comprometerse con todas las causas nacionales y patrióticas y de justicia social, soberanía política y independencia económica. Tenemos que, una vez por todas, que este país que tiene recursos naturales de todo lo que uno pueda pedir, clima de todo lo que uno pueda pedir, llegue a ocupar el lugar que corresponde en el concierto de las naciones del mundo. Ocupamos el 4º lugar en su momento, allá por el 1940. Hoy estamos en mitad de la tabla, estamos lejos de las mejores potencias del mundo. Por eso creo que la falla está en la gestión de todos los gobiernos que han pasado y del presente. No se cambian, seguimos igual, seguimos haciendo lo mismo, seguimos cometiendo los mismos errores. Parece que no aprendimos nunca todas las experiencias que vivimos de fracasos en fracasos, y también no aprendimos a ser honestos y trabajar por nuestra comunidad y por nuestra patria. Así que ¡viva la patria, viva las Malvinas! Que el perfume de las flores lleguen al lejano suelo de Malvinas y lleguen aromas de patria amada a los que descansan en la paz del Señor. Invitamos al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Pam, y a los héroes de Malvinas. Hoy es un día de reflexión, de recordar a quienes dieron la vida por defender nuestro suelo y por ellos
Elevamos estos globos como símbolo de agradecimiento a cada uno de ellos. Ellas estuvieron engalanando este acto. Las despedimos con mucho respeto y un caluroso aplauso a las banderas de ceremonia de las instituciones presentes. Agradecemos muy especialmente la participación y el acompañamiento de la banda municipal Roberto Kiener, a quienes le brindamos un fuerte aplauso. A continuación, escucharemos una reflexión sobre la Guerra de Malvinas a cargo del docente José López de la Unidad Educativa Pública de Gestión Privada número 34, Instituto Adventista. En este día tan significativo queremos dirigirnos especialmente a nuestros veteranos de Malvinas y familiares de los caídos, verdaderos protagonistas de esta historia. Hacemos extensivos nuestros saludos a las autoridades presentes, intendente municipal, autoridades judiciales, autoridades policiales, concejales y demás autoridades municipales, representantes religiosos, docentes, familia, alumnos, público en general. En esta mañana nos reunimos en esta plaza, corazón de nuestra comunidad, para detenernos en el tiempo y mirar una parte profunda de nuestra historia, la Guerra de Malvinas. El 2 de abril no es solo una fecha más en el calendario, es un día que nos invita a la memoria, al respeto y a la reflexión. Es un día que recordamos a aquellos jóvenes argentinos que con valentía y con muchas veces con sueños partieron hacia el sur para defender nuestra soberanía. Dejaron sus hogares, sus familias, sus afectos, sin saber con claridad lo que el destino le deparaba.
en condiciones difíciles, enfrentando el frío, la soledad y el miedo. Y aún así cumplieron con un profundo sentido del deber y amor por la patria. Hoy honramos especialmente a quienes no regresaron, a nuestros caídos, que quedaron para siempre en las islas, custodiando ese suelo que sentimos propio. A ellos, nuestro recuerdo eterno y nuestro compromiso de no olvidar. Pero también rendimos homenajes a nuestros veteranos, quienes volvieron con historias que nos interpelan, con silencios que hablan y con una fortaleza admirable. Ellos son testimonio vivo de lo ocurrido y merecen no solo nuestro reconocimiento en esta fecha, sino nuestro respeto y acompañamiento todos los días del año. Hablar de Malvinas es hablar de identidad nacional. Es entender que forman parte de nuestra historia, nuestra geografía y de nuestro sentir como pueblo. Es transmitir a las nuevas generaciones que la causa malvina nos une, nos define y nos compromete. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la paz, para comprender que los conflictos deben resolverse a través del diálogo, el respeto entre los pueblos y la diplomacia. Porque honrar a nuestros héroes también implica trabajar cada día por un mundo sin guerras. En este acto no solo recordamos, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Nos comprometemos a seguir enseñando, a seguir recordando, a seguir construyendo una sociedad que no olvide. Que el legado de nuestros héroes nos inspire a ser mejores ciudadanos, más solidarios, más comprometidos con nuestra comunidad y con nuestro país. Y porque la memoria de quienes dieron todo por la patria vive en cada uno de nosotros. Hoy, más que nunca, levantamos nuestras voces para decir memoria, respeto y honor a nuestros héroes de Guerra de Malvinas. Muchas gracias. Ellos estuvieron y vivieron en carne propia los avatares de la guerra. Invitamos a Eduardo Gómez a compartir con nosotros su sentir. Muy buenos días, autoridades municipales, concejales, eclesiásticas, docentes, alumnos, familiares de caídos de Malvinas, camaradas. Hablar del 2 de abril para los veteranos es un día muy importante. Es el día que nosotros elegimos porque después de casi 150 años de usurpación inglesa, nuevamente volvió a flamear nuestro pabellón nacional en las Islas Malvinas. Por eso el día 2 de abril es un día para los veteranos de guerra muy importante. Es el día que nosotros lo consideramos nuestro día, porque también ese día le rendimos el honor a todos nuestros caídos, a los 632 que quedaron en el Atlántico Sur y en las Islas Malvinas. En especial siempre destacamos a los 3 de acá de nuestra ciudad, al soldado Fernández, al soldado Monzón y al soldado Peralta, que dieron su vida por la patria y eran villaangelenses. Nosotros defendemos la causa malvina para que no se olvide ningún argentino que las Islas Malvinas son nuestras.
Los ingleses transitoriamente, creo yo que como estuvieron 150 años, están usurpando y siguen ahí. Pero con el legado que nosotros dejamos y el acompañamiento de todo el pueblo argentino, creo que vamos a recuperar Malvinas, por supuesto, esta vez por la paz, sin armas, porque tenemos todos el derecho y a través de nuestros reclamos podemos recuperar. Lamentablemente, por ahí, nuestros representantes nacionales, provinciales, se olvidan, no hacen los reclamos que tienen que hacer. Y se olvidan también de los veteranos de guerra que están peleando para recuperar. Hoy, el gobierno nacional, tanto el provincial, lo ignoraron totalmente a los veteranos de guerra. Y eso es perder identidad. Los argentinos tenemos que tener identidad si queremos recuperar Malvinas. Dejémonos de jorobar. Acá hay gente de distintos partidos políticos. Díganle a sus representantes que los veteranos de guerra siempre van a pelear por la causa, porque es nuestra identidad. Que dejen de hacer políticas baratas para conseguir votos. Malvinas es nuestra causa, nuestra historia y la historia de todos los argentinos. Ayúdennos, todo el pueblo argentino, como siempre nos hacen, especialmente le agradezco a todos los docentes que a veces, sin respetar sus currículos, nos invitan, vienen a nuestro local y hacen clases sobre Malvinas. Eso es malvinizar, eso es tener identidad. No me quiero explayar tanto, así que siempre digo, en primer lugar, honor y gloria a los 632 que quedaron en Malvinas y en el Atlántico Sur, y honor y gloria también a nuestros 3 caídos acá de Villa Ángela. Muchísimas gracias. Las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentina. ¡Viva la patria! Muchas gracias. Gracias, señor Eduardo Gómez. De esta forma, recordamos a quienes dieron la vida por defender nuestro suelo y por ello elevamos estos globos como símbolo de agradecimiento a cada uno de ellos. Con profundo respeto, recordamos a nuestros héroes veteranos de guerra caídos en combate en Malvinas de la ciudad de Villa Ángela. Fernández y Luis Alberto, Batallón de Infantería de Marina número 1, Puerto Belgrano. Monzón Juan Carlos, del Regimiento de Infantería número 12 de Mercedes Corrientes. Peralta Juan Anselmo, del Regimiento de Infantería número 12 de Mercedes Corrientes. Veteranos de guerra de Malvinas, de Villa Ángela, fallecidos después de la guerra. Pintos Patricio, Benavides Pedro, Quintana Danilo Ezequiel, Rojas Paulino Pascual, Villala Roberto, Quintana Tito Antonio, Díaz Miguel Ángel, Franco Anselmo, Ibarra Ángel Bartolomeo, Seguero José Oscar, Ayala Germán, Esbetcón Esteban José, Aguirre Raúl Osvaldo, Sosa Faustino, Campos Raúl René, Sánchez Tomás Cristino, delegado Rubén Albalto. Fuerte el aplauso en honor a nuestros héroes caídos y elevemos un minuto de aplauso fuerte, encendido, como muestra de nuestro agradecimiento por su honor. Fuerte el aplauso y el recuerdo a nuestros héroes de la causa Malvinas que nos interpelan cada uno de los que amamos esta patria. Fuerte el aplauso. ¡Viva nuestros héroes! ¡Viva la patria!
¡Viva la patria! Y ella no quiso estar ausente en este día tan especial y quiere compartir con nosotros un poema en honor a uno de sus héroes, su abuelo. Invitamos a la nieta de un excombatiente. Muy buenos días, familia, amigos y público en general. Hoy, hace 44 años, un 2 de abril de 1982, la vida de muchos jóvenes cambió profundamente, porque esa fecha dio inicio a una guerra entre nuestro país y los ingleses. Lamentablemente, nuestros soldados resultaron ser los jóvenes llenos de sueños e inexpertos en área militar, que debieron partir de sus hogares y dejar su familia hacia un rumbo incierto, nuevo y desesperante. Uno de ellos fue mi abuelo, Eusebio Emiliano Gómez, quien tuvo la gracia de Dios para sobrevivir a aquella terrible catástrofe y estar aún hoy presente entre nosotros, entre sus hijos, nietos, frente a mí, su nieta, Gómez Elena, que era en la tesis en este día y siempre por ser un sobreviviente y un ejemplo para todos los argentinos, ya que luchó y batalló con su país junto a muchos jóvenes. Lamentablemente, muchas familias no tienen esta dicha, ya que perdieron a sus héroes en aquella guerra y los recuerdan con el alma destrozada. Recordamos hoy a los caídos y sobrevivientes como mi abuelo, porque se enfrentaron siendo muy jóvenes en una triste realidad, donde convivieron con el miedo, el dolor, el frío, el hambre, la soledad, la desesperación, el abandono y la desprotección. Por eso son héroes, lucharon con lo poco que tenían y con la inexperiencia militar frente a enemigos desconocidos. Agradezco a Dios que mi abuelo sigue vivo, que pudo volver con su familia y tuvo la bendición de ver crecer a sus hijos y hoy a sus nietos. Es mi héroe, nuestro héroe eterno, un ejemplo y un ser ejemplar. Te amo, abuelo, yo, tus nietos y tus hijos. También le quería dedicar una poesía para todos los héroes de Malvinas. En el sur, donde el viento canta y el mar golpea sin cesar, quedó grabado en la memoria una historia que no se va a olvidar. Jóvenes con sueños intactos marcharon sin mirar atrás, defendiendo con coraje una tierra que aman más. Bajo el cielo, gris y frío, con valor en el corazón, lucharon por la bandera con honor y convicción. Hoy el tiempo pasa lento, pero no borra el dolor ni el recuerdo de los héroes, que dieron todo por amor. Que el silencio sea respeto, que la memoria sea verdad, porque el 2 de abril nos une en memoria y dignidad. Muchas gracias. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina.
En la era de la plataforma digital,